Hola queridos alumnos y alumnas, les habla su profesora Morgan, dándoles la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje, nuevamente por esta modalidad ya que tenemos que estar en casita cuidándonos. Espero que se encuentren bien junto a su familia y que tengan harta energía para comenzar esta nueva semana. Antes de comenzar la clase, les recuerdo que tienen que estar en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, donde puedan concentrarse en la clase, ojalá sin ningún tipo de interrupción y ojalá también con un adulto cercano para que puedan realizarle quizá algo de consulta. Recuerden también que pueden ir pausando el video para ir siguiendo el ritmo de ustedes. Les recuerdo también que deben tener a mano su cuaderno de lenguaje, su estuche y en esta ocasión el libro de lenguaje porque lo vamos a utilizar en esta clase. Nuestro objetivo del día de hoy es identificar los personajes y acontecimientos dentro de un cuento folclórico. A continuación, vamos a revisar la tarea que dejamos la clase pasada, en la cual ustedes tenían que leer 3 textos y contestar una serie de preguntas incluyendo el vocabulario. En el primer texto, el tipo de narrador presente es omnisciente. ¿Cómo lo sé? ¿Ya? Porque me está contando el narrador lo que soñó el personaje. Y en las palabras, donde ustedes tenían que identificar el sinónimo, en el número 1, desnuda, la letra C, desvestida, número 2, multitud, letra D, aglomeración, y número 3, postrada, era la alternativa correcta a la letra B, arrodillada. En el texto número 2, el tipo de narrador presente es protagonista. Lo sé por las marcas textuales que les dejo marcadas en el texto, que es un personaje de la historia que me está contando su propia historia. Y las palabras del texto eran 2, singular, letra B, particular, en la alternativa correcta, y experimentada, que era la letra D, avesada. Y por último, en el texto 3, el tipo de narrador presente es protagonista. Ahí vemos que es un personaje de la historia que me está contando su propia historia. Y en el vocabulario eran 5 palabras, donde tenían que buscar el sinónimo. Número 1, escrutan. La alternativa correcta era la D, investigan. Número 2, expediciones. La alternativa correcta era A, incursiones. Número 3, arrellanado. Alternativa correcta la A, acomodado. Número 4, refrenado. La alternativa correcta era la B, limitado. Y por último, número 5, la alternativa era la B, mantiene. Así que les aconsejo que revisen y si es que tenían alguna respuesta incorrecta, ya para que la cambien y vean el por qué el tipo de narrador presente en cada texto. Recordemos, ¿qué es un cuento? Pensemos lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué características estaban asociadas al cuento? Lo primero que se nos va a venir a la cabeza es una narración breve de carácter real o ficticio, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Comencemos con nuestra clase. ¿Qué son los cuentos folclóricos? Los cuentos tradicionales o folclóricos son narraciones literarias de carácter breve, con un autor que suele ser anónimo y pertenecen a la tradición de un pueblo que relata hechos ficticios con aquellos valores que la cultura acepta o rechaza. Cada vez que se relata un cuento en forma oral o escrita, se produce una nueva versión de este. Otras características de los cuentos folclóricos son que todos los personajes de los cuentos realizan acciones parecidas, como abandonar el hogar, superar pruebas, etc. Los personajes suelen ser esquemáticos. El agresor es malvado y se presenta en los personajes como una madrastra, un ogro, un dragón. El donante, o sea, el personaje mágico, se representa en forma como hadas o duendes
Y los héroes los encontramos en los personajes como el príncipe, la princesa. Se puede apreciar también una predilección por los números 3 y 7. Por ejemplo, 3 hijas, 3 cerditos, 7 enanitos. Se repiten también algunas acciones basadas en la prohibición de desobediencia, como Caperucita Roja. Interrogación, información, como espejito, espejito. Combate y victoria, persecución, socorro, etc. Y por último, abundan las repeticiones y escenas simétricas. El soplido del lobo en el cuento de los 3 cerditos, ¿cierto? Se repite constantemente dentro del cuento. Los acontecimientos se estructuran en forma de secuencias, ya es lineal. Tenemos acá la situación inicial, ya lo dividimos en 4: la situación inicial, las pruebas, las ayudas y el desenlace. En la situación inicial tenemos que los comienzan siempre con indicadores de tiempo y lugar, como por ejemplo, había una vez, érase una vez. Después tenemos las pruebas, donde el personaje principal debe superar una serie de obstáculos. Luego tenemos las ayudas, donde el personaje principal recibe la ayuda mágica o real de otros personajes para superar las pruebas mencionadas anteriormente. Y por último tenemos el desenlace, donde el personaje logra su objetivo. El final siempre va a ser cerrado y feliz. Normalmente se produce un cambio de categoría social. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el mendigo se convierte en rico o la criada se convierte en princesa. Desde ahora necesitarás tener a mano tu libro de lenguaje, tu cuaderno y tu estuche. Busca en tu libro la página 18. Ahí encontrarás el siguiente cuento. Esta versión de Blancanieves es totalmente distinta a la que tú conoces. Vamos a leerla en conjunto. Blancanieves y los 7 enanitos, de Pepe Pelayo. Érase una vez una reina, sentada ante una gran ventana, bordando un pañuelo y contemplando de tanto en tanto cómo caía la nieve. La soberana era tan dulce, pero tan dulce, que si hubiera tenido nietos, estos hubiesen sido diabéticos. Una vez se distrajo y se pinchó un dedo con la aguja. El chorro de sangre llegó hasta la nieve que estaba depositada en la ventana. ¡Oh!, exclamó. ¡Cuán grande sería mi dicha si tuviese algún día una niña blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre y cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana! Al poco tiempo, fue complacida por las hadas que habían escuchado su ruego. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. La niña nació negra como el ébano, de labios blancos como la nieve y de pelo rojo como la sangre. A la soberana le pareció genial de todas maneras y la bautizó con el nombre de Blancanieves. Nadie sabe por qué. 15 años después, la reina falleció por la infección en la herida del dedo que se había hecho en aquella ocasión. Entonces, el rey desconsolado se casó al día siguiente con la solterona princesa de un reino vecino. La madrastra de Blancanieves era tan tonta como malvada. Era tan tonta, pero tan tonta, que rompía los jarrones para limpiarlos por dentro con más comodidad. Era tan tonta, pero tan tonta, que se entretenía en inventar una pasta de dientes con sabor a ajo. Así de malvada era también. Se pasaba horas y horas viendo televisión. Incluso tenía un pequeño computador mágico portátil al que le preguntaba cada cierto tiempo quién era la más fiel telespectadora del reino. Cuando lo hizo, después de la boda, el computador le dijo con voz metálica: Ser tu hijastra, la más fiel telespectadora, ser tu hijastra. Gracias por preferir este software.
La nueva reina se molestó mucho y solo para asustarla, según ella, corrió detrás de la niña por todo el palacio, insultándola con un cuchillo en la mano. En vista de la mala onda que había, Blancanieves huyó hacia el bosque. La niña se extravió, como sucede muchas veces en los cuentos, y así estuvo perdida hasta que encontró a unos enanitos. Blancanieves se asombró al verlos porque eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se subían los calcetines no veían nada. Realmente eran tan bajitos, pero tan bajitos, que cuando se hacían lustrar las botas, les tenían el pelo. Por suerte, los enanitos la recibieron amablemente, incluso la invitaron a vivir en su casa, que era tan chica, pero tan chica, que cuando entraba el sol, uno de ellos tenía que salir. Era tan chica esa casa que no cabía ni la menor suciedad. Por eso tuvieron que agrandarla con rapidez para Blancanieves. Los enanos pensaban que al fin habían encontrado a alguien que leyera libros de cuento por las noches antes de dormir, pero no sabían lo lejos que estaban de lograr sus sueños, porque ella solo deseaba ver televisión. Blancanieves tratarse bien con todos, pero su preferido era el séptimo por orden de tamaño. Era tan chico, pero tan chico, que sus compañeros le decían el enano. A ese lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de pulgadas y sonido estereofónico. Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que el más chico de ellos lo compró, a pesar de la negativa de los demás. La niña fue más feliz que nunca. Comía, se lavaba los dientes, se vestía, dormía y hasta hacía sus necesidades fisiológicas delante del aparato. Pero eso sí, solo veía programas de alto ranking, como los de concurso, reality show, misceláneos. Pasaron los días hasta que la madrastra supo por internet que Blancanieves seguía siendo la más fiel telespectadora. Entonces urdió un plan para eliminarla. Se disfrazó de promotora de una empresa de frutas y llegó, oliendo manzanas envenenadas, a la casa de los enanitos. La niña no quiso abrirle por estar concentrada en una teleserie. La reina se molestó y por la ventana le lanzó con todas sus fuerzas una manzana envenenada con cianuro. La fruta le dio entre ceja y ceja a la niña, dejándola muerta al instante. Un olor a almendras amargas invadió el lugar. Después de reír y brindar con champán por librarse del televisor, los enanitos lloraron varias horas seguidas. Al otro día, organizaron un glamoroso funeral como se lo merecía Blancanieves. Invitaron a todos los artistas, animadores y modelos de televisión, pero como ninguno asistió, tuvieron que invitar con urgencia a todas las hadas, gnomos, elfos y unicornios que conocían, incluyendo a un yeti recién avecinado en la zona. Por supuesto, el funeral fue un fracaso, algo así como un programa de televisión de buena calidad, pero de baja sintonía. Sin embargo, cuando llegó el momento de enterrar a la pobre niña, todo cambió. De repente, al cementerio llegó un príncipe muy conocido como protagonistas de teleserie. El espectáculo fue maravilloso. Una alfombra roja se desenrolló a sus pies. Todo se cubrió de brillos y lentejuelas. Escucharon fanfarrias y la luz de un reflector lo iluminó en su camino hacia el ataúd.
El hermoso príncipe se volvió loco de amor cuando vio a Blancanieves. Por suerte, entre los presentes había un psiquiatra, quien le aplicó sus conocimientos terapéuticos. Al salir el príncipe de su estado traumático, logró un beso en la boca a su adorada, en medio de la música cebollenta que se escuchó y la ovación de los presentes. El hechizo se rompió. La negra Blancanieves, con sus labios blancos y su ojo, al despertar y ver al príncipe, para variar, también se enamoró. Pero otro encantamiento desconocido comenzó a funcionar. El príncipe se convirtió en sapo. Blancanieves no lo pensó dos veces. Rápidamente ve al príncipe en la boca también y el maleficio se deshizo. Pero no contaban con otro embrujo. Ella se volvió rana al instante. Así estuvieron toda la tarde. Un beso, el de sapo. Un beso, ella de rana. Un beso, el de sapo. Un beso, ella de rana. Hasta que a los enanitos se le agotó la paciencia y los detuvieron. Entonces, los enamorados tomaron una decisión. Se casarían de todas maneras, porque de esa forma deben terminar los pésimos programas de televisión que se respeten. Así, alternándose como humanos y animales, la bella princesa rana y el hermoso príncipe sapo se unieron en matrimonio. Fue la boda del año. Y fueron muy felices y tuvieron muchos renacuajos. Luego de leer este cuento, se van a ir a la página 24 y van a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. Número 1. ¿De qué se trata el cuento y quién es su personaje principal? Número 2. ¿En qué lugares sucede la historia? Me lo mencionar y después describir uno de ellos. Después aparece un esquema ahí que van a tener que completar con las características de los personajes, las características que son más importantes dentro del desarrollo de la historia. Ya aparece Blancanieves, los enanos, el príncipe. La madrastra de Blancanieves ahí a modo de ejemplo para que la lean y así sepan cómo contestar, ya completar los otros cuadros del esquema. Después se van a ir a la página 25 y van a completar la pregunta número 6, en donde van a tener que hacer una línea de tiempo con las acciones que consideren ustedes más importantes dentro del cuento Blancanieves y los 7 enanitos. Recuerden que cuando hablamos del folclórico, nosotros hablamos de una estructuración en secuencia. Pueden volver atrás en el video y ver para que así puedan escoger bien las acciones de esta secuencia. Y antes de terminar nuestra clase, recuerden que tienen que realizar el ticket de salida. Estas preguntas ya las deben responder también en su cuaderno. Son 3, recuerden. Una está relacionada con los contenidos de la clase, la otra con la actividad que ustedes realizaron y la otra clase en general. Número 1. ¿Cuáles son las características de un cuento folclórico? Número 2. ¿Qué te pareció la forma que el protagonista tiene de resolver los problemas y por qué? Esta pregunta va relacionada con el cuento que leímos anteriormente de Blancanieves. Y la última pregunta, ¿la clase te pareció fácil de comprender? Y después de esta actividad, terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir al correo. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Hagan la cuarentena. Ayuden a sus familias y a sus padres en casa. Y nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Bye.